Bienvenidos a una nueva sesión de Flash, la primera del año 2022 y lo primero es, ante todo, desearos que tengáis un muy feliz año, que todo vaya muy bien y que las cosas pues sigan mejorando. Como es habitual, lo que queremos en la sesión de hoy es poneros al día de todos los desarrollos normativos y jurisprudenciales que se han producido en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial y en las nuevas tecnologías en las últimas semanas y a la vez pues comentar también posibles desarrollos que se van a dar en el futuro más inmediato. Para eso, siguiendo la estructura habitual, pues vamos a tratar con una cierta profundidad cuatro temas y posteriormente el profesor Peguera pues, nos analizará una miscelánea de cuestiones también relevantes que se han dado en este periodo de tiempo. Como decía, trataremos con mayor profundidad cuatro temas, empezando por una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la adquisición sobrevenida del carácter distintivo de una marca registrada, lo cual será resumido por Ainhoa Rey. Posteriormente, Ane Alonso pues también nos resumirá la postura que ha adoptado el Consejo de la Unión Europea respecto a la Digital Services Act. Y en tercer lugar, Paula nos va a hablar de la revisión al Congreso del proyecto de ley general de comunicación audiovisual. Paula, me refiero a Paula Conde, disculpad por la familiaridad. Por último, también, dentro como de estos cuatro temas, Ivette Pardo analizará una reciente sentencia del Tribunal de Justicia que examinó pues, las potenciales ilegalidades o cuestiones que se derivan de la práctica conocida como inbox advertising por parte, como digo, del Tribunal de Justicia. Como es habitual, lo que deseamos es que esta sesión sea lo más práctica posible y, por tanto, si queréis obtener un resumen de la misma, tenéis más que escribirnos un email a la dirección webinars@cuatrecasas.com y en respuesta os mandaremos una presentación PowerPoint resumiendo los contenidos de la sesión de hoy. Sin más dilación, le paso la palabra a Ainhoa para que empiece. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Albert, por la presentación. Pues como os decía Albert, yo en esta primera sesión de Flash Sheet os voy a hablar de una reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la adquisición sobrevenida de distintividad de las marcas. A modo introductorio, cabe señalar que nuestra ley de marcas establece que, igual que establece la normativa europea aplicable, que no es posible registrar como marca un signo descriptivo, porque se entiende que estos signos deben ser de uso libre y que no se pueden establecer monopolios sobre estos signos descriptivos. Por tanto, en el caso de que se llegara a registrar como marca un signo descriptivo, es posible solicitar su nulidad. Sin embargo, el propio artículo 51.3 de la Ley de Marcas dispone que no se declarará la nulidad de una marca descriptiva cuando ésta haya adquirido distintividad sobrevenida por el uso que se haya realizado de ella en el mercado. Entonces, una vez establecido este marco teórico, paso con la sentencia objeto de análisis. A modo de resumen, los antecedentes de este caso son los siguientes. Encontramos dos sociedades, por un lado la sociedad Pexamamia, titular de una serie de marcas españolas sobre el signo ProBike, que se utilizaba para distinguir bienes y servicios relacionados con el ciclismo. Y por otro lado, encontramos la sociedad Dolphin France, que explotaba comercialmente los sitios web denominados probikeshop.es y probikeshop.com. Entonces, atendiendo a la similitud de los signos, en un primer momento, la sociedad Pexamamia requirió extrajudicialmente a Dolphin para que cesara en el uso ilícito de sus marcas. Sin embargo, en respuesta a esta actuación, Dolphin ejercitó una serie de acciones contra Pexamamia, en particular una acción de nulidad, alegando que la marca ProBike era descriptiva, y por otro lado una acción de caducidad por falta de uso. Y por su parte, Pexamamia formuló una demanda reconvencional alegando la infracción de sus marcas. En primera instancia,
el juzgado de lo mercantil desestimó todas las acciones de Dolphin y estimó que se había producido una infracción de las marcas de Pexamamia. Por lo que respecta a la acción de nulidad, entiende que el signo pro-bike no es descriptivo, sino que la combinación de los elementos pro y bike genera un carácter suficientemente distinto en los usuarios y que por tanto sí que es capaz de distinguir bienes y servicios en el mercado. Por lo que respecta a la acción de caducidad, entendió que las marcas habían sido efectivamente utilizadas en el marco español, y respecto a la acción de infracción, atendiendo a la identidad de los signos y a la similitud de los bienes y servicios designados, se estimó que se había producido. Entonces, esta sentencia fue recurrida en apelación por Dolphin y la Audiencia Provincial sí que estimó parcialmente este recurso de apelación. Igualmente confirmó que se había producido una infracción de las marcas, pero sí que estimó en algunos pequeños aspectos la caducidad de las marcas. Por lo que respecta a la acción de nulidad, que es lo que nos interesa, vemos que la Audiencia Provincial se pronuncia en términos diferentes a lo que hizo el juzgado de lo mercantil. En primer lugar, lo que defiende la audiencia es que el signo pro-bike per se, es decir, inicialmente, es descriptivo, es decir, que la combinación de los signos de los elementos pro y bike es genérica y que no tiene capacidad de distinguir bienes y servicios relacionados con bicicletas en el mercado. Sin embargo, independientemente de que inicialmente el signo fuera descriptivo, se entiende que por el uso que Pexamamia le ha dado en el mercado a esta marca, ha adquirido esta distintividad en el mercado y que sí que tiene capacidad de distinguir bienes y servicios relacionados con el ciclismo. Y para llegar a esta conclusión, la Audiencia Provincial tiene en cuenta múltiples aspectos a modo de resumen, de ejemplo, el volumen de ventas de Pexamamia, que la marca fue utilizada durante más de 25 años, que la marca había aparecido en revistas especializadas, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, se concluyó que sí que entraba en la excepción que os indicaba inicialmente del 51.3. Evidentemente, este pronunciamiento fue recurrido en casación por Dolphin, pero el Tribunal Supremo acabó confirmando el pronunciamiento de la Audiencia Provincial. Entonces, para llegar a esta conclusión, vemos que el Tribunal Supremo hace un recorrido por la jurisprudencia aplicable, tanto a nivel español como comunitario, y entiende que el razonamiento jurídico de la Audiencia Provincial fue correcto. A modo de resumen, por un lado, lo que establece el Tribunal Supremo es que para concluir que una marca ha adquirido distintividad sobrevenida, es necesario realizar una apreciación global de los factores, de los elementos relevantes, como hizo la Audiencia Provincial al tener en cuenta tanto el volumen de ventas, la duración del uso, el conocimiento por expertos, etc. Y por otro lado, defiende que al tratarse de una marca española, no es suficiente que esta marca haya adquirido distintividad en una ciudad o en una provincia, sino que es necesario que se haya adquirido dicha distintividad a nivel general en toda España. Y en este caso entendió que sí que se había cumplido este requisito y que, por tanto, concluyó que la marca había adquirido distintividad sobrevenida y confirmó el pronunciamiento de la Audiencia Provincial. Pues hasta aquí la sentencia que os quería exponer. Espero que os haya parecido interesante y a continuación os doy paso a Anne, que os hablará de la Digital Services Act. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Ainhoa por la presentación. Bien, pues como comentaban tanto Albert como Ainhoa, en esta ocasión de nuevo, como hemos venido haciendo hasta la fecha, vamos a presentar las novedades que se han dado en torno a la Digital Services Act. Como bien sabéis, desde diciembre de 2020 que se presentó el paquete legislativo que incluye tanto la DSA como la DMA, tanto en el blog como en las sesiones de Flashit hemos ido haciendo un repaso de las novedades que han surgido al respecto. Y en esta ocasión queríamos hacer referencia a la posición que ha presentado el Consejo al respecto sobre el texto publicado de la propuesta de DSA. Por recapitular o por hacer un recuerdo a todos, la DSA es una propuesta de reglamento que pretende actualizar las normas que definen las responsabilidades y obligaciones que aplican a los prestadores de servicios digitales y, en particular, a las plataformas en línea. Como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, la DSA sí que mantiene los principales las bases principales del régimen que ha venido aplicando hasta la fecha. Por ejemplo, la prohibición general de supervisión se mantiene, la cláusula del buen samaritano o el principio de origen, pero también incluye importantes novedades en torno a las obligaciones aplicables a las plataformas en línea, por lo que creemos que es importante hacer seguimiento al proceso legislativo.
Entre las novedades que se proponían en este nuevo reglamento, nos gustaría destacar, en línea con anteriores sesiones, las siguientes. Por un lado, la DSA unifica y armoniza las normas que aplican a los prestadores de servicios digitales. También mantiene las limitaciones de responsabilidad que se han reconocido hasta la fecha, aunque se introducen novedades. Y, finalmente, también, como sabéis, actualiza la clasificación que se hace de los proveedores de servicios digitales, añadiendo nuevos tipos y nuevas obligaciones que aplican tanto a los nuevos como a los prestadores en general. Pues en este sentido y siguiendo con el proceso legislativo que se viene dando desde diciembre de 2020, el Consejo ha publicado su posición y, en líneas generales, os adelantamos que ha mostrado su conformidad al respecto, pero también propone una serie de modificaciones, entre las que nos gustaría destacar las siguientes. Por un lado, introduce nuevas obligaciones que aplican a los prestadores en línea en general y, sobre todo, a las plataformas que se consideran, por su posición en el mercado y por sus ingresos, de muy gran tamaño. Asimismo, también en cuanto al principio general de prohibición de supervisión, se matiza y se introducen ejemplos de forma que pueda entenderse o interpretarse de mejor forma el concepto en cuestión. También refuerza las competencias de investigación de la Comisión y también invita a la colaboración entre autoridades competentes nacionales y la Comisión, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la DSA. También pretende permitir que las autoridades nacionales competentes puedan dirigir órdenes directamente a las plataformas en relación a contenidos ilícitos que estén disponibles en ellas. Y, finalmente, modifica y amplía la obligación de denunciar presuntos delitos de forma que aplique a todos los prestadores, incluyendo a los de alojamiento de datos. Asimismo, el Parlamento debatió el pasado 9 de diciembre el texto y los comentarios realizados por el Consejo y se espera que durante principios de este año, a lo largo de este mes en principio, se publique su posición, por lo que mantendremos el bloque actualizado también en las posteriores sesiones de Flashit que ocurran y, como sabéis, cuando la posición del Parlamento y del Consejo sea clara, comenzará la fase final de trílogos. Por ello, bueno, mantendremos actualizado el blog y Flashit de novedades y os mantendremos al tanto. Muchas gracias y, sin más, paso la palabra a mi compañera Paula Conde. Muchas gracias, Ane. A continuación vamos a comentar las principales novedades que introduce el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual aprobado el pasado 17 de diciembre, publicado el pasado 17 de diciembre, disculpad. Este texto, tras ser sometido a dos audiencias públicas, va a sustituir la normativa que ha estado en vigor desde 2010 y será el que permita la transposición de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2018. Vamos a aglutinar las principales novedades que mencionaba en 5 grandes categorías. En primer lugar, el refuerzo de la protección de menores y de la accesibilidad de contenidos a la ciudadanía. En segundo lugar, la promoción de la obra audiovisual europea. En tercer lugar, el impulso de la obra europea audiovisual de productor independiente y el refuerzo de la dirección y producción de obras audiovisuales por mujeres. En cuarto lugar, el plurilingüismo. Y, por último, la financiación de Radio Televisión Española. Bien, volviendo al primero de los puntos, referido a la protección de menores y accesibilidad de contenidos, caben destacar nuevas obligaciones como la de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de establecer una clasificación de contenidos por edades, de ver que también se impone a los prestadores, a las plataformas de intercambio de vídeos, que además deberán inscribirse en el registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, y asimismo se establecen nuevas imposiciones en materia publicitaria, como puede ser la prohibición de publicidad sobre tabaco y cigarrillos electrónicos, sobre cualquier cuestión que sea contraria a la dignidad humana o que resulte vejatoria para la mujer, y asimismo la limitación de las franjas horarias de publicidad sobre alcohol, esoterismos y paraciencias o apuestas y juegos de azar. En cuanto a la accesibilidad que decíamos al principio, también debe destacarse que se establece la CNMC como punto único para las reclamaciones que versen sobre esta materia.
Y si recordamos, el segundo grupo de novedades que mencionábamos se refería a la promoción de la obra audiovisual europea. Bien, esta se lleva a cabo mediante la imposición de unos porcentajes de tiempo de emisión o catálogo, según el tipo de prestadores de servicios, que deben dedicarse a las obras audiovisuales europeas. En el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva lineal, se impone un 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. De esa cuota, a su vez, un 50% debe reservarse a obras audiovisuales en lenguas oficiales de España o cooficiales de las comunidades autónomas, y de esa subcuota, en el caso de Radio y Televisión Española, el 15% deberá destinarse a obras en lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Por otra parte, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva a petición deberán reservar el 30% de su catálogo a obras audiovisuales europeas, y de ese porcentaje en la mitad a obras en lenguas oficiales de España y el 40% a obras en lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Además, se recuerda que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva que presten sus servicios en España son sujetos obligados a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea, si bien solo para aquellos casos en que la facturación anual correspondiente a esta prestación de servicios en España supere los 10 millones de euros. En estos casos, el 5% de los ingresos se deberán destinar a obra audiovisual europea, el 70% de esa cuota a obra audiovisual de productor independiente y el 15%, tras muy recientes modificaciones, a obras en lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Como tercer punto de las novedades que mencionábamos, se destacaba el impulso o refuerzo de las obras europeas de productor independiente y la dirección y producción por mujeres. Bien, para esto último se regula la concesión de subvenciones, y para el caso de las obras de productor independiente se han aumentado los porcentajes de inversión obligatoria, que no se suman, recordemos, y que ascienden al 3,5% para el caso de las obras audiovisuales de productor independiente en todos los formatos y al 2% en el caso del formato cinematográfico. Como decíamos, el pluralismo lingüístico sería el cuarto punto sobre el que se introducen novedades relevantes. En este caso, cabe destacar la regulación de ayudas para el doblaje y subtitulado de obras audiovisuales en lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Y como último punto, habíamos hablado de la financiación de Radio y Televisión Española. En este caso, se sienta que todos los agentes del mercado audiovisual deberán ocuparse de esta financiación siempre que compitan por una misma audiencia en España, con independencia de dónde se encuentre su establecimiento. Además, se elimina la aportación directa de los operadores de telecomunicaciones por la prestación de servicios que no sean audiovisuales. Y esto sería un resumen muy acotado de todas las novedades que incluye este texto tan esperado, y a continuación os dejo con mi compañera Ivette Pardo, que procederá a analizar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchas gracias, Paula, y buenos días a todos. Tal y como comentaba Albert al inicio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió recientemente una cuestión prejudicial que fue planteada por el Tribunal Supremo alemán en relación con el inbox advertising. Para aquellos que no lo conocéis, el inbox advertising es una práctica que viene siendo muy habitual, que consiste en la inserción de mensajes con contenido publicitario en la bandeja de entrada, de una forma similar a los correos electrónicos tal y como todos los conocemos. En este caso, la controversia residía en que la parte demandante consideró que la práctica publicitaria, de la parte demandada no era conforme con la Directiva sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas, y tampoco era conforme con la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, teniendo en cuenta que el envío de estas comunicaciones comerciales a través de esta vía del inbox advertising no se había solicitado de forma previa por el interesado. Así lo consideró también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues entendió que la Directiva sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas tiene como objetivo
objetivo principal ofrecer garantías a los sujetos contra la intrusión a su intimidad mediante el envío de comunicaciones comerciales con fines de venta directa que no hayan sido solicitadas de forma previa y de forma expresa por el interesado. Y por tanto, el llevar a cabo estas acciones menoscababa este principio que he recogido por la directiva que he citado anteriormente. Hay que destacar también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que los mensajes insertados en la bandeja de entrada en una forma semejante, como comentaba al inicio, a la de los verdaderos correos electrónicos y en la misma ubicación, tenía cabida en el concepto de proposición no solicitada y persistente. Dicho concepto, que se introdujo en la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, implica, por una parte, la inserción de mensajes publicitarios en la bandeja de entrada con carácter frecuente y que estos sean calificados como proposiciones no solicitadas, al no existir, como comentaba antes, el consentimiento previo y explícito del usuario. Teniendo en cuenta estas características, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también consideró que la práctica llevada a cabo por la parte demandada, el inbox advertising que os comentaba al inicio, debía ser también considerada como una práctica de competencia desleal y, en consecuencia, contraria a la directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Sin más dilación, cedo el turno a mi compañero Miquel. Muchas gracias, Ivette. Bien, para finalizar simplemente quería hacer referencia a al estado de la tramitación de la transposición de directivas en materia de derecho de autor y también de la directiva de modernización de normas de consumidores. Como recordaréis, el Real Decreto Ley de 24/2021 incorporó una gran cantidad de directivas, entre ellas estas que he mencionado, especialmente relevante la de derechos de autor en el mercado único digital. El decreto se convalidó, pero se introdujo a continuación como un proyecto de ley para su tramitación por el procedimiento de urgencia como ley ordinaria y vamos a ver qué enmiendas resultan de aquí. Inicialmente se había fijado un plazo brevísimo y además con la Navidad por medio, con el 29 de diciembre como fecha límite para esas enmiendas, pero el plazo se ha ampliado hasta el 2 de febrero. Y, por tanto, vamos a ver qué resulta de esa tramitación. Es posible que, bueno, desde luego se van a introducir enmiendas, algunas que pueden ser relevantes, pero vamos a ver, por ejemplo, si las modificaciones en materia de derechos de autor quedan todas ellas incluidas en la Ley de Propiedad Intelectual, a diferencia de lo que preveía el Real Decreto Ley, que dejaba como subsistente esa normativa fuera del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Seguiremos atentamente estas novedades. También puede haber cambios en algunos aspectos, especialmente en aquellos en los que existe un cierto margen para que el legislador español introduzca novedades o variaciones respecto del texto de la directiva. Por otra parte, bueno, Anne Alonso ha hablado ya de la Digital Services Act. Hay otra iniciativa paralela de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es la Digital Markets Act, más enfocada a la regulación de la actividad de las plataformas y especialmente también a su incidencia en la competencia y en las condiciones de mercado y en obligaciones de transparencia y de actuación de las mismas. Y aquí es relevante que el proceso sigue acelerado. Ya en noviembre el Parlamento adoptó su posición, el Consejo, y el Parlamento lo hizo en diciembre, de modo que existe ya un cierto consenso. De todos modos, la propuesta del Parlamento quizás se aparta un poquito más de la propuesta inicial de la Comisión, incluyendo otros servicios no inicialmente incluidos, por ejemplo, la televisión conectada, los navegadores web, también
los asistentes virtuales y en general incrementa en cierto modo las obligaciones sobre las plataformas. Vamos a ver cómo continúa, pero las previsiones son que el trílogo empiece ya y que se pueda incluso tener aprobado este reglamento, que es la forma jurídica de la Digital Markets Act, en este primer semestre del año. Veremos cómo sigue cómo avanza el trílogo bajo los auspicios de la Comisión para lograr ese texto final de consenso. Y por último quería hacer referencia a una sentencia reciente de 13 de diciembre del Tribunal Supremo en materia de publicidad encubierta. Antes precisamente se han visto también aspectos de la Ley General del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Pues bien, en relación con la todavía vigente Ley de Comunicación Audiovisual, el Tribunal Supremo en este caso confirma una sanción de 196.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con la presentación o la promoción de productos para su adquisición en el marco de un capítulo de una serie de televisión. La discusión es si se trata de un mero emplazamiento o si se trata de una verdadera promoción para la adquisición de productos, como es lo que entendió la Comisión y como entiende también el Tribunal Supremo. De modo que recuerda la distinción entre un mero emplazamiento en el que se presenta el producto y siempre que se advierta al inicio, al final del programa, así como en las pausas, como efectivamente se hizo, entraría dentro del criterio de admisibilidad de emplazamiento, pero debería ser sin ninguna carga promocional, mientras que se entiende que en este caso hay una directa incitación a la adquisición de productos, con lo que se induce a error sobre la naturaleza de esa presentación, de modo que la advertencia de que existe un emplazamiento de producto que había hecho en este caso el capítulo de la serie no es suficiente para sortear la prohibición de la publicidad encubierta. Y hasta aquí esta pequeña miscelánea, y devuelvo la palabra a Albert Agustinoy, que pondrá punto final a esta sesión de clase. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por vuestra fidelidad en el seguimiento de Flashit. Como es habitual, para terminar, dos datos. El primero es la fecha de la próxima sesión. Empezaremos febrero, es decir, el día 1 de febrero, que resultará ser martes y por tanto será día Flashit. Y por tanto os emplazamos y os esperamos a la sesión en febrero. Si mientras tanto queréis continuar con el seguimiento de las cuestiones que se vayan produciendo en nuestro ámbito, pues no tenéis más que visitar o bien nuestro blog, el blog de propiedad intelectual de Quatre Casas, o bien pues descargaros la aplicación Quatre Casas Propiedad Intelectual, tanto para iOS como para Android, para, insisto, tener un seguimiento día a día de los desarrollos que vayamos recogiendo ahí. Nada más, muchísimas gracias de nuevo y os esperamos el 1 de febrero.